Pokémon es un fenómeno que ha marcado a generaciones enteras. Desde sus inicios, nos vendieron la idea de una aventura colorida y llena de amistad. Pero, ¿qué ocurre si miramos más allá de la superficie brillante? Para millones, estas criaturas son compañeros inseparables. Sin embargo, bajo el diseño tierno y las melodías pegadizas, se esconde algo mucho más profundo. La fachada de inocencia empieza a resquebrajarse al analizar los detalles. La Pokédex no es solo una enciclopedia de datos técnicos. Si leemos con atención, descubrimos descripciones perturbadoras sobre la vida y muerte de estas criaturas. Lo que parece un juego infantil, oculta horrores inimaginables. No estamos ante un simple mundo de fantasía. Es un ecosistema complejo donde la supervivencia, la pérdida y la oscuridad acechan en cada rincón. La línea entre un juego para niños y un relato de terror es más delgada de lo que crees. A través de los años, los fans han rescatado fragmentos olvidados. Teorías sobre fantasmas, experimentos fallidos y civilizaciones extintas han salido a la luz. La esencia de Pokémon esconde cicatrices que el tiempo no ha podido borrar. Prepárate para cuestionar todo lo que creías saber. En este video, vamos a explorar el lado B de la franquicia más exitosa del mundo. Desentrañaremos las historias que, por años, han permanecido ocultas bajo el brillo de las Pokébolas. Si pensabas que los Pokémon eran simples criaturas salvajes, prepárate para cuestionar la realidad. Algunos no nacen de la naturaleza, sino de los ecos de vidas humanas que se apagaron demasiado pronto. La línea entre la vida y la muerte es mucho más delgada de lo que imaginas. Empecemos con Yamask, una criatura que parece llevar una máscara dorada. La Pokédex es clara, esa máscara es, en realidad, el rostro que tenía cuando era humano. Es un recordatorio constante de una existencia que ya no le pertenece. Lo más perturbador es que Yamask conserva todos sus recuerdos del pasado. Imagina vagar por el mundo como un espíritu, mirando tu propia cara vieja y llorando al recordar a tus seres queridos. Su existencia es una condena eterna al olvido. Luego encontramos a Pantomp, el espíritu que habita en un tocón de árbol podrido. Según los registros, son niños que se perdieron en el bosque y fallecieron sin encontrar el camino de vuelta a casa. Su alma quedó atrapada para siempre en la madera. Pantomp intenta imitar voces humanas para atraer a viajeros hacia lo profundo de la espesura. No es malicia, es una búsqueda desesperada de compañía y consuelo tras una muerte solitaria. Buscan a alguien que les devuelva el calor de un hogar perdido. Esta biología de la muerte nos obliga a ver el mundo Pokémon con otros ojos. ¿Cuántos de estos seres hemos capturado sin saber que estábamos atrapando a una persona? La Pokédex no es solo una enciclopedia, es un registro de tragedias olvidadas. A menudo olvidamos que el mundo Pokémon no es solo amistad y torneos. Bajo la superficie de este universo colorido, late una naturaleza brutal donde la supervivencia es el único objetivo. Aquí, la cadena alimenticia no perdona ni a los más pequeños. Tomemos al Pieot, un depredador majestuoso de los cielos. Sus ojos no buscan entretenimiento, sino presas que se muevan cerca del agua. Un descuido de un Magikarp en la orilla es suficiente para sellar su destino. La Pokédex es clara al respecto, revelando detalles que los entrenadores prefieren ignorar. Pokémon como Pieoto se lanzan en picado para capturar a sus víctimas con garras afiladas. No es un juego, es una lucha constante por la energía. Pero la violencia no se limita al cielo, el mar es un escenario igual de implacable. Pokémon como Sarpedo patrullan las profundidades, acechando a bancos de peces con una ferocidad desmedida. La cadena alimenticia aquí es un ciclo de sangre y hierro. Incluso entre especies similares, la piedad brilla por su ausencia. Algunos Pokémon carnívoros no tienen reparos en alimentarse de otros de su mismo tipo si el hambre aprieta. Es una realidad cruda que desmantela nuestra visión idealizada del ecosistema.
Esta jerarquía nos recuerda que, en estado salvaje, no hay entrenadores que intervengan. Cada criatura cumple un rol, ya sea como cazador o como presa. La naturaleza Pokémon es, en esencia, un espejo oscuro de nuestro propio mundo animal. Más allá de las batallas en los gimnasios, la ciencia Pokémon ha cruzado límites peligrosos. La ambición por descifrar el ADN de las criaturas ancestrales nos lleva a la Isla Nueva. Allí, el equipo del Dr. Fuji inició un proyecto que la ética jamás debería haber permitido. El objetivo era claro: crear al Pokémon más poderoso del mundo. Utilizando el material genético de Me, los científicos iniciaron una serie de experimentos atroces. Lo que nació en esos tanques de clonación no fue una maravilla de la naturaleza, sino una pesadilla viviente. Mepwo, el sujeto de pruebas, sufrió incontables ciclos de dolor y manipulación genética. A través de sus diarios, se percibe el trauma de una conciencia que despierta en un laboratorio frío. Su existencia fue definida por el aislamiento y la experimentación constante. La ira de Mepwo no fue un capricho, fue una respuesta natural al abuso. Tras destruir el laboratorio, dejó claro que la creación artificial de vida conlleva riesgos que la humanidad no puede controlar. Este fue el primer gran pecado de la ciencia Pokémon. Pero la manipulación no se limitó a la carne y el hueso. En un intento por digitalizar la biología, los humanos crearon a Porygon. Un Pokémon compuesto enteramente de código de programación, diseñado para habitar el ciberespacio sin restricciones físicas. Aunque parezca inofensivo, Porygon representa la deshumanización total de los Pokémon. Al convertir a un ser vivo en simples datos, los investigadores perdieron de vista el respeto por la existencia. ¿Es ético reducir la conciencia a una línea de comando? La historia de estos experimentos es un recordatorio sombrío de nuestra propia arrogancia. Tanto Mepwo como Porygon son el resultado de un deseo de control que salió terriblemente mal. Al final, los monstruos no nacieron en la naturaleza, fueron fabricados en un escritorio. Tras explorar las rutas iluminadas, el jugador llega a Pueblo Lavanda. El contraste es brutal, una paleta de grises y púrpuras que asfixia cualquier rastro de alegría. Aquí, la muerte no es un concepto abstracto, es el eje central de la vida. La torre Pokémon se alza como un monumento al duelo. Mientras en otros lugares capturamos criaturas para combatir, aquí venimos a presentar respetos. El ambiente opresivo nos obliga a cuestionar la verdadera naturaleza de nuestros compañeros digitales. Pero el verdadero terror no es visual, sino sonoro. La melodía original, compuesta con frecuencias binaurales, generó una atmósfera inquietante que caló hondo en los niños de los años 90. Muchos aseguran que esta música escondía algo más que simples notas. Aquí nace la leyenda del síndrome de Pueblo Lavanda. Se rumorea que, tras escuchar la banda sonora, miles de niños sufrieron insomnio, migrañas y comportamientos erráticos. La historia escaló hasta convertirse en una de las leyendas urbanas más persistentes de Internet. Teorías conspirativas sugieren que la canción contenía tonos que alteraban el cerebro infantil. Aunque nunca se comprobó médicamente, la persistencia del mito demuestra el poder del trauma colectivo. La música, de alguna forma, se sintió como una maldición real. Game Freak terminó modificando el tono en versiones posteriores, suavizando sus bordes afilados. Sin embargo, el daño en nuestra memoria colectiva ya estaba hecho. Pueblo Lavanda dejó de ser un simple nivel para convertirse en el símbolo del terror psicológico en 8 bits. Pero el verdadero terror no siempre se esconde en las sombras, a veces, habita en el cielo y controla los elementos. Los Pokémon legendarios poseen un poder tan inmenso que su simple despertar podría significar el fin de nuestra civilización. No son mascotas, sino fuerzas de la naturaleza con conciencia propia. Tomemos a Groudon y Kyogre, titanes capaces de expandir continentes o inundar el mundo entero.
Sus constantes batallas milenarias no son juegos de niños, sino eventos apocalípticos que han dejado cicatrices en el mapa. Si estos seres decidieran enfrentarse hoy, nuestra tecnología sería inútil frente a su furia. Más allá de la destrucción física, existen entidades que juegan con nuestra percepción de la realidad. Pokémon como Dialga tienen el poder de manipular el tiempo, dejando a la humanidad atrapada en bucles temporales infinitos. ¿Qué pasaría si alguien borrara el pasado mientras tú todavía existes? La oscuridad también acecha en lo cotidiano, especialmente para los más vulnerables. Driflon, ese globo aparentemente amigable, tiene una macabra costumbre: busca niños para arrastrarlos al más allá. Es el recordatorio de que, en este mundo, la inocencia es a menudo el blanco principal del horror. Hypno es otro depredador que no podemos ignorar, utilizando su péndulo para hipnotizar y secuestrar humanos sin dejar rastro. La leyenda urbana sugiere que los niños que caen bajo su control nunca regresan a casa. Es un recordatorio perturbador de que el peligro puede tener una sonrisa hipnótica. Y luego está Giratina, el ser desterrado al mundo distorsión por su violencia extrema. Este Pokémon no solo habita una dimensión paralela, sino que vigila la nuestra desde el otro lado del espejo. Su existencia es una amenaza constante que desafía las leyes de la física y la lógica. Estos encuentros nos demuestran que la humanidad es solo un espectador en un juego de dioses. Vivimos en un equilibrio precario, rodeados de seres que podrían borrar nuestra existencia con un solo movimiento. La pregunta no es si ocurrirá, sino cuánto tiempo más podremos mantener este frágil orden. Hemos explorado fantasmas, experimentos fallidos y leyendas que desafían la inocencia de este mundo. Lo que comenzó como un juego para niños, ha revelado grietas donde se filtra lo inquietante. Es precisamente esa dualidad la que nos mantiene enganchados después de décadas. La oscuridad no arruina la magia de Pokémon, al contrario, le otorga profundidad. Al aceptar que existen sombras, el universo se siente más real y tangible. Ya no son solo criaturas de colores, sino seres con una historia compleja y a veces trágica. Muchos de nosotros crecimos con estas historias acompañando nuestras tardes frente a la consola. Aquella curiosidad infantil por lo prohibido ha madurado junto a nosotros. Hoy, buscamos en la franquicia esa complejidad que nos hace sentir que el mundo es mucho más vasto. Las leyendas urbanas y las entradas de la Pokédex funcionan como un espejo de nuestra propia fascinación por lo desconocido. Nos atrae lo macabro porque nos invita a cuestionar lo que damos por sentado. Es la prueba de que el misterio es el motor de la imaginación. Al final, estas narrativas oscuras son las que generan comunidad y debate constante. Mantienen vivo el interés, obligándonos a investigar y teorizar sobre cada detalle oculto. Pokémon ha logrado lo que pocas franquicias consiguen: envejecer sin perder su capacidad de asombrar. Quizás, la próxima vez que lances una Pokébola, te detengas un segundo a pensar en lo que hay detrás. La luz y la oscuridad siempre caminarán de la mano en este viaje. Gracias por acompañarme a explorar el lado más sombrío de nuestros compañeros favoritos.